Para todos y todas, excelente momento de la vida. Entonces vamos a hablar de la perspectiva de la cibercultura en Colombia en esta presentación. Bien, ¿qué es la cibercultura? Cuando hablamos de lo ciber, pues de una vez nos lleva al futuro, a la imaginación, a lo cibernético. Sin embargo, es una información y una sociedad que se desarrolla rápidamente delante de nuestros ojos. Cuando uno ve pues ciertos programas como Black Mirror, etcétera, pues muestra realidades que en un sentido cuando fue creado pues eran utópicas, pero hoy en día son realidades que se encuentran frente a nuestro rostro. Entonces hay que entender ciertos conceptos, entonces para ello voy a entrar en la filosofía y teniendo en cuenta Ortega y Gasset, podemos hablar de que no hay hombre sin técnica. Entonces, en todo lo que aplicamos pues tenemos una técnica, tenemos unos procesos, tenemos un desarrollo tecnológico y eso es lo que las redes sociales y las tecnologías de la información y la comunicación numérica han hecho en el ser humano, lo han transformado nuestras prácticas de vida y es precisamente lo que tenemos en cuenta en esta indagación. Entonces, en este sentido, las tecnologías de la información y la comunicación numérica son nuestra circunstancia y cuando hablamos de salvarla no nos referimos tanto al modelo económico que las aportan, sino de qué manera yo me salvo ante esas tecnologías que en algún momento me pueden desbordar. Entonces es allí el análisis de esta porción del video. Vamos a hablar de una cibercultura colombiana, ¿sí? Entonces a mí deme un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. ¿Por qué lo hablo de esta manera? Porque realmente en un sentido macro, Colombia no ha tenido nada que ver con las transformaciones tecnológicas a nivel mundial, sino que ha sido un receptor de todo lo que le dan, porque esa es la característica de Colombia, ser de una manera no solo servil a los intereses de la potencia regional que es Estados Unidos, sino también vivir bajo esa colonización de datos. En este sentido vamos a hablar de las políticas públicas, pues hay algunas propuestas para el manejo seguro de las redes, CiberPaz es una de ellas. Eh, Cabe aclarar que sí se han desarrollado propuestas, sin embargo el alcance de estas en cuanto a la ruralidad, en cuanto a las poblaciones, no es tan grande. Vemos muchos problemas con los derechos humanos, con el respeto y muchos delitos en el ciberespacio en este momento que es necesario acatarlos y atacarlos a través de precisamente una educación y una pedagogía adecuada del uso de estos recursos, no solo de un uso servil, sino de un uso crítico, de saber a quién le interesa la información que estoy viendo, por qué, ¿sí? Entonces todas esas cosas debemos analizarlas. Tener cuidado con entrar a un régimen digital fuerte porque ya vemos que hay a nivel mundial están tratando de legislar y legislar, pero siempre esas legislaciones caen sobre poblaciones y más vulnerables y sobre personas, y en este caso estados nacionales, que no tienen la misma capacidad ni jurídica ni el mismo aparato digital para poder producir a través de esos sistemas, sino que son las mismas megacorporaciones de Silicon Valley y bueno, digamos allí, sus homólogos chinos los que se lucran de estas cosas. Entonces tenemos que aprender a cómo enfrentar estas cuestiones. Por otro lado, vamos a hablar del usuario de pie, un usuario como yo, como cualquier otro, algunos más informados, otros más desinformados, otros no tienen ni idea, saben que eso existe allí, más que todo estamos hablando de las barreras etarias, ¿no? Los grupos y las generaciones, pues es muy diferente el manejo que les hacen a las tecnologías. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Toco allí una parte bien interesante que tiene que ver en cuanto al entretenimiento. La mayoría de los equipos, etcétera, se utilizan es para poner publicaciones y utilizar las tecnologías en cosas que inocuas, que casi no tienen un sentido de vida real y práctico, sino que se lleva al engaño. Y es verdad que nosotros los seres humanos tendemos a engañar, lo hacemos con los filtros en las redes, con muchas cosas que pues no es lo que debería ser, pero también las redes sociales, aplicaciones, plataformas están diseñadas para promover eso. Entonces termina el ser humano siendo el entretenimiento de las redes, ¿sí? Buscando entretenimiento no solo en los juegos, sino siéndolo y siendo robado en cierta medida de sus datos y de su personalidad, porque eso es lo que se hace. La Internet tiene muchas promesas incumplidas porque se supone que ellas nos iban a ayudar a estas tecnologías y el acceso a romper
las brechas del mismo sistema económico, pero el sistema económico se encarga de generar, almacenar, procesar, transmitir, comercializar los datos y nuestra información. Entonces eso ha sido algo muy violento y lo que realmente pasa es que la calidad de las noticias, de la información, ha ido bajando cada vez más. Entonces no ha sido como de una manera como lo esperábamos o aquel cielo prometido, sino que cada vez ha sido de menor calidad. Bueno, vamos a hablar del mercado. Sí, el mercado nos domina en muchas maneras porque esas redes sociales y esas aplicaciones son constitutivas y construidas de una manera, pues también para que haya una interoperabilidad entre ellas, pero se está aprovechando precisamente de las debilidades del ser humano. Por eso es que vamos a hablar un poco de la seducción de la opulencia. Digamos, en cuanto al diseño publicitario, pues nos venden cosas que no necesitamos y de esta manera también ayuda a crecer al sistema financiero global porque nos venden deuda, deuda y deuda. Y eso es lo que los seres humanos tenemos ahorita. Entonces ahí está el engaño de la clase media. Pensamos que somos clase media, pero no tenemos medios productivos, sin embargo lo que sí tenemos es una gran cantidad de deuda y una capacidad de comprar cosas, pero es un engaño realmente y podemos hablar que es una píldora para mental. Se ha hecho bien el proceso de ingeniería social para que ninguno de nosotros se identifique como pobre y entonces busques la opulencia. Michel de Certeau, podemos hablar que él habla acerca de las apropiaciones de aquellas tecnologías de la información. Sin embargo, vemos que muchas veces las tecnologías de la información lo que hacen es esclavizarnos de una manera, un tecnofeudalismo diferente, vendiendo nuestra atención, exponiéndonos a contenido que no queremos y en muchas medidas si vamos a hacer el seguimiento del uso de las aplicaciones, hay personas que utilizan una aplicación entre una, dos o hasta 6 horas diarias, que es un tiempo súper exagerado. Entonces, por eso ahora se habla del hombre offline, porque pues antiguamente simplemente era la vida real, pero ahorita no. Y entonces esa independencia, esa autonomía no se ha visto realmente reflejada muchas veces en el manejo de las redes sociales. Por eso requerimos darle como un puñetazo al sistema económico. Por otra parte está la infosfera, la Floridi habla acerca de la infosfera, de lo offline, de lo online y cómo todo eso vive ahorita en la vida de cada ser humano. Pero es importante desarrollar una ética ante esto, una ética de la información, una ética que se desarrolla a través de paciencia, coordinación, determinación, pero también para esto el ser humano necesita tiempos para pensar y realmente estamos como compitiendo a la velocidad de la latencia y es imposible para el ser humano, para nuestro cerebro, que tiene que hacer unos procesos diferentes, procesos críticos y procesos de pensarnos a nosotros mismos. Bien, también vamos a hablar de los desfavorecidos, las pequeñas comunidades, la educación rural, aquellos que no tienen el acceso a ciertos dispositivos y lo peor es que no se saben manejar de la manera correcta. Entonces las brechas digitales son múltiples, no solo es la conexión y la desconexión, es la pedagogía, el uso adecuado de las redes, es eh, el descontento, es buscar muchas cosas, ¿sí?, que permitan pues acabar con violaciones a los derechos humanos, porque nada más el proceso de las tecnologías pues tiene oro y coltán y pues eso conlleva muchas cosas en los territorios donde se desarrollan, entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado. Tenemos a una IA discriminadora porque pues los algoritmos pensamos que somos ecuánimes porque actuar como una máquina es mejor que el ser humano, porque la compasión pues dentro de una inteligencia artificial no existe, ¿cierto? Entonces simplemente unos y ceros en un sistema pues binario, pero eso no funciona de esa manera, la vida real no es de esa manera, el ser humano no es de esa manera, la máquina sí. Entonces es allí donde vemos la capacidad algorítmica discriminatoria y aún más, ha ayudado a que las dinámicas coloniales se repliquen más fuertemente, un feudalismo tecnológico bien interesante y también los prejuicios y las alteridades siguen igual, no es lo mismo las capacidades y las personas que pueden acceder a un metaverso. Bien, el transhumanismo sí lo podemos tocar en un punto aparte, pero sin embargo está allí porque esa es una de las tendencias a las cuales el ser humano es empujado, ¿no? Entonces, a combinarlo con la máquina, al ser poshumano, porque ya nuestras capacidades biológicas son limitadas y toca tratar de entendernos y preguntarnos cómo nos queremos ver como ser humano, no porque Elon Musk venda un dispositivo, entonces tenemos que instalarlo en nuestro cerebro, no, eso cada uno debe tomar su decisión
pero una decisión bien informada, porque entonces si a toda hora estamos conectados, ¿qué tipo de libertad tendríamos? Por otra parte, el filósofo Jung Han habla acerca de la vida en el enjambre, una vida sin propósito, una vida en la cual ya no actúa la masa clásica. En el enjambre somos individuos aislados, carecemos de alma, nuestra acción común se acabó y la hipercomunicación digital hace que no podamos estar en silencio. A toda hora tenemos que tener unos audífonos conectados, a toda hora tenemos que tener un sonido, un televisor, una pantalla, y eso me hace acordar de 1984 de las telepantallas. Entonces, quien tiene un seguimiento total, tiene un poder y un control total. Los desfavorecidos, pues ahí no tienen lugar, porque solo si me favorece a mí, los dejo hablar. Por último, a guisa de cierre, pues hablando de que para estas nuevas generaciones o para el Homo digitalis o el hombre digital, pues es muy difícil el lugar de congregación, ya sea la iglesia, el teatro, el estadio, el lugar donde yo me uno con las personas, pero ¿a qué me uno y con qué propósitos? Entonces la congregación de masas ha cambiado. Y la cibercultura, pues ahí están estas preguntas para ver si nos homogenizan, para ver qué tipo de tecnologías tenemos, si podemos resistirlas, cómo resistimos, para que no vengamos a caer en algo como el sistema de crédito social chino. Esperamos que las gobernanzas no sean utilizadas para hacer un nuevo tipo de feudoesclavitud tecnológica. Muchas gracias.